Pensadlo por un momento. Detrás de cada veredicto, de cada sentencia de culpabilidad o inocencia, hay una especie de código invisible, un sistema operativo que guía la mente del juez. Hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a desentrañar ese código, la teoría alemana del delito. Suena muy académico y, bueno, un poco lo es, pero es la maquinaria lógica que la justicia de medio mundo usa para tomar sus decisiones más importantes. A ver, pongamos un ejemplo sencillo. Un accidente de tráfico con un resultado fatal. La pregunta es, ¿se ha cometido un homicidio? La primera reacción puede ser decir, pues claro, pero para el derecho la respuesta es mucho, mucho más complicada. Para llegar a una conclusión hace falta un sistema de análisis súper detallado que va desmenuzando cada pieza del suceso. Pues bien, ese sistema tiene un nombre, dogmática penal. Y la analogía del sistema operativo es perfecta, porque es literalmente el software que jueces, fiscales y abogados ejecutan para procesar los hechos de un caso, para ordenarlos y al final ver si la historia encaja en la definición legal de un delito. Así que para entender este sistema operativo, vamos a hacer un viaje por sus diferentes versiones. Empezaremos por la más antigua, el causalismo. Luego veremos su primera gran actualización con la escuela neoclásica, el rediseño total que supuso el finalismo y terminaremos con la era moderna, el funcionalismo. Y lo más importante, al final veremos el impacto real que todo esto tiene hoy en día. Este es nuestro mapa de ruta. Empezamos con la versión 1.0 de von Liszt a finales del 19. Luego vienen las mejoras de Metzger, la auténtica revolución de Welzel y finalmente llegamos a los arquitectos de los sistemas actuales, Klaus Roxin y Gunther Jacobs. Cada nombre es un paso clave en la evolución de este software de la justicia. Pero ojo, da igual la versión del sistema. El esqueleto del análisis casi siempre es el mismo. Funciona como una serie de 4 filtros, 4 preguntas en orden. Primero, conducta. Alguien hizo algo voluntariamente. Segundo filtro, tipicidad. ¿Eso que hizo está descrito como delito en la ley, por ejemplo, como robo u homicidio? Tercer filtro, antijuridicidad. ¿Estaba prohibido o había alguna justificación, como la legítima defensa? Y solo si pasamos esos 3 filtros, llegamos al último. Culpabilidad. ¿Realmente le podemos echar la culpa a esa persona? Venga, pues vamos allá. Empezamos con la versión 1.0, el causalismo. Aquí la idea era muy simple. La justicia era pura causa y efecto. Estamos a finales del siglo XIX. La ciencia es la nueva religión. Todo tiene que ser objetivo, medible. Y claro, juristas como Franz von Liszt pensaron, ¿y si aplicamos esa misma lógica al derecho penal? Su idea era muy mecanicista. La acción humana es como una partida de billar. Un movimiento del cuerpo es la causa, y eso provoca un cambio en el mundo que es el efecto. Causa-efecto. Punto. La arquitectura de este sistema era súper rígida. Había un muro que separaba dos mundos. Por un lado, lo objetivo, los hechos puros y duros, lo que se puede ver. Por otro, lo subjetivo, lo que pasaba por la cabeza del autor. Y lo más curioso es que solo se asomaban a la mente de la persona al final del todo, para ver si había actuado con dolo, es decir, con intención, o con culpa, o sea, por negligencia. Pero claro, este sistema tenía un bug, un fallo bastante gordo. Pensemos en una tentativa de asesinato. ¿Qué es lo más importante ahí? Pues la intención de matar, ¿no? Es la clave de todo. Bueno, pues este sistema era muy torpe porque obligaba a analizarlo todo sin poder valorar esa intención hasta el mismísimo final. Era como intentar resolver un puzzle con la pieza más importante guardada en un cajón. Un lío, vamos. Total, que el sistema necesitaba un parche, una actualización. Y esa es la escuela neoclásica, que empezó a meter juicios de valor dentro de la fría máquina de la ley. Fijaos en qué consistió el upgrade. La tipicidad dejó de ser una simple foto objetiva de los hechos. Ahora el juez tenía que hacer valoraciones. Pero el cambio de verdad, el más gordo, vino en la culpabilidad. Ya no se trataba solo de saber qué pensaba el autor. Se convirtió en un juicio de reprochabilidad. La pregunta clave pasó a ser, conociendo las circunstancias de esta persona, ¿era justo exigirle que actuara de otra forma? ¿Se le puede reprochar su conducta? Pero si lo anterior fue un parche, lo que vino después fue como tirar el sistema operativo a la basura y empezar de cero. El finalismo, que cambió la pregunta de qué pasó a cuál era el objetivo. El arquitecto de esta revolución fue Hans Welzel, y su idea fue rompedora. Dijo, a ver, las personas no somos bolas de billar que van por ahí causando efectos sin más. Actuamos con una finalidad, con un plan. Como él mismo escribió, la acción no es un acontecer meramente causal, sino finalista. Es decir, la voluntad, el propósito, no es un añadido, es el motor mismo de la acción humana. Y esto llevó a la innovación más crucial de todas, a lo que se conoce como la Gran Migración. La intención y la negligencia, el dolo y la culpa, hicieron las maletas.
Se mudaron desde el último piso del análisis, la culpabilidad, hasta el primerísimo piso, la tipicidad. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues que para decidir si un hecho es, de entrada, un posible delito, lo primero que se analiza es la intención. Fue un cambio tectónico, un terremoto en la forma de entender la justicia. Y con esa nueva estructura llegamos ya a la era moderna, al funcionalismo. Y aquí de nuevo la pregunta fundamental vuelve a cambiar. Ahora es, vale, pero ¿para qué sirve realmente el derecho penal en nuestra sociedad? Hoy en día hay dos grandes arquitectos con visiones distintas. Por un lado, Klaus Roxin. Para él, el derecho penal es como un escudo que protege cosas valiosas, lo que llama bienes jurídicos. La vida, la propiedad, el delito es básicamente crear un riesgo inaceptable para esos bienes. Por otro lado está Gunther Jacobs, que es mucho más sociológico. Para él, lo importante es la confianza en que las normas se cumplen. El delito es un mensaje del delincuente diciendo, esta norma no me importa, y la pena es la respuesta de la sociedad diciendo, pues sí que importa, y sigue vigente. La idea de Roxin, esta del riesgo, es súper útil. Habla de imputación objetiva. No basta con causar un resultado, hay que poder atribuírselo a alguien de forma justa. Imagina que animas a un amigo a coger un avión. El avión se estrella. ¿Eres culpable de homicidio? Claro que no. Roxin se preguntaría, ¿creaste un riesgo que la ley prohíbe? No. ¿El fin de la norma es evitar que la gente recomiende vuelos? Tampoco. Solo cuando se crea un riesgo real y prohibido, y es ese riesgo el que causa el daño, solo entonces se puede culpar a alguien. La visión de Jacobs, en cambio, se centra en los roles que todos tenemos en la sociedad. De conductor, de médico, de padre. La sociedad confía en que cumpliremos nuestro rol. Un cirujano que opera borracho no solo comete un error, defrauda su rol y rompe la confianza en todos los cirujanos. El delito, para Jacobs, es esa traición al rol. Y la pena, más que castigar a la persona, sirve para decirle al resto de la sociedad, tranquilos, la norma de que los cirujanos deben operar sobrios sigue en pie. Y bueno, después de todo este viaje por la teoría, puede parecer todo muy abstracto, pero nada más lejos de la realidad. El impacto de estas ideas es gigantesco y es global. Es que este sistema operativo jurídico no se quedó en Alemania, ni mucho menos. Hoy es la columna vertebral del derecho penal en más de 15 países, especialmente en toda Iberoamérica. Pero ojo, su influencia llega hasta lugares como Corea del Sur o Taiwán. O sea, que para que quede claro, cuando hoy un juez en España, o un fiscal en México, o un abogado en Argentina analiza un caso, el programa que está ejecutando en su mente para decidir si alguien es culpable es el resultado directo de toda esta evolución. Es el legado de von List, Welzel y Roxin funcionando en los tribunales, cada día. Y claro, todo esto nos deja con una última pregunta. Este sistema operativo lleva más de un siglo de actualizaciones, pero hoy nos enfrentamos a desafíos que sus creadores ni siquiera imaginaron. Ciberdelitos, inteligencia artificial, daños al medio ambiente a escala global. La gran pregunta es, ¿cómo deberá ser la próxima actualización de este sistema? ¿Cómo será la versión 5.0 para poder impartir justicia en el mundo que viene?